mínimos cuadrados, de identificación de sistemas discretos, que este capítulo 4 pues, es relacionado con el algoritmo de raíz cuadrada para la identificación de modelos discretos. Lo único que nos faltaría para concluir esta unidad sería una práctica. ¿Ok? Entonces le voy a mostrar la práctica 4 me parece. A ver. Y la 4. Entonces la práctica 4 consiste en lo siguiente, es el método de mínimos cuadrados recursivo. Que en realidad tenemos dos métodos de mínimos cuadrados y se refiere a ambos métodos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar este sistema eléctrico. ¿Sí está proyectando, Doc? Porque no se ve la pantalla. Ok, sí, perdón. Ahí está, estoy compartiendo ahora. Entonces la práctica 4 es el método de mínimos cuadrados recursivo. Básicamente vamos a considerar este circuito eléctrico, que es un circuito de segundo orden, me parece, eh, similar a algunos que hemos trabajado anteriormente. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a obtener el modelo matemático de este sistema, el sistema eléctrico, cual ya hemos trabajado con algunos similares, y vamos a calcular su equivalente discreto de este sistema. ¿Ok? Todo teórico. El modelo en Laplace y luego en Z, el sistema. Una vez que tengamos ya el sistema discreto, lo calculamos discreto ¿para qué? Para hacer una simulación. Entonces, con este sistema vamos a realizar una simulación del circuito. Y con esa simulación vamos a hacer una identificación, que básicamente es el método de mínimos cuadrados recursivo, ambos, el tradicional y vamos a usar ambos métodos. Usar. O sea, el que vimos en la unidad pasada, el clásico, y este que es mediante transformaciones ortogonales. ¿Ok? Entonces vamos a implementar los dos, ya los tenemos, incluso ambos, y vamos a realizar la identificación en línea con ambos métodos. Y una vez que tengamos la identificación, vamos a comparar el método identificado con el modelo que tienen en la parte 2. Con este modelo es el modelo teórico y lo vamos a comparar con el modelo que obtengamos en la identificación, con este modelo. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una comparación. La comparación se hace mediante simulaciones. ¿Sí? Entonces de eso se trata la práctica. Básicamente hay que documentar los dos métodos de mínimos cuadrados recursivos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Entonces en esta práctica no haremos cálculos analíticos. Sí, ¿Sí? son los dos primeros puntos. Son cálculos teóricos. En el primero tienen que modelar matemáticamente es un cálculo teórico, y obtener su equivalente discreto. Todo es teórico, o sea, ahí no se hace nada de simulación. Después, entonces ya se implementan los algoritmos, o sea, se hace la simulación y se implementan los algoritmos para hacer la identificación, como lo hicimos. ¿Qué hicimos nosotros? Lo hicimos pero para esta función. El modelo que nosotros obtuvimos es este. Fíjense, aquí están los dos. El modelo en tiempo continuo y luego está discretizado.
Es el mismo modelo. Estos dos, obtener FDS es el punto 1. Y FDZ es el punto 2. ¿Ok? El punto 3 es la simulación, esta parte de acá abajo, y obtener, mediante los dos algoritmos, obtener P, que deben de coincidir. ¿Ok? Y finalmente, pues hacer la comparación. Nosotros que hemos estado haciendo, comparar que este P corresponde a los datos de este de acá. Pero ustedes van, obviamente nosotros obtenemos aquí no cero, obtenemos un valor un poquito diferente y aquí están valores diferentes, que son pequeñas diferencias. Entonces, para demostrar que son lo mismo, tenemos que simularlos con las pequeñas diferencias que hay acá y ponerlos en la misma gráfica. Es lo que hay que hacer en el punto final. Hay que compararlos, hacer una comparación de los parámetros del modelo identificado. ¿Ok? Entonces de eso se trata la práctica. Y como ven ya todo lo que se les pide aquí, ya lo hemos hecho. Simplemente pues, hay que volverlo a repetir, documentarlo bien y con este nuevo ejemplo. Es un circuito eléctrico. Este de aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? No, profe, ninguna. Entonces esta práctica sería para próximo jueves. ¿Ok? Y pues ahorita se los estaría pasando al sistema de Google, el Classroom. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces vamos a Se ve continuar. ¿Sí? sencillito el nuevo tema. Pero otra vez no te escuché bien. Digo que se ve sencillo lo que acabamos de ver Ah, ok, de la sí. programación. Sí, sí, de hecho es... si se entiende bien la parte teórica, pues realmente el algoritmo es sencillo. Nada más que si tenemos que saber de dónde vienen todas las variables para poderlas programar. En realidad, pues lo que hicimos es bastante sencillo, nada más que pues, trae toda la teoría por detrás. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a empezar ahora con la unidad 5. ¿Ok? Entonces fíjense, hasta ahorita vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos venido haciendo. En el capítulo 1 hicimos un repaso general de todos los conceptos básicos. ¿Ok? Básicamente, recordar lo que es transformada de Laplace y transformada Z. Propiedades y demás. Eso pues es una herramienta simplemente para modelar sistemas lineales. ¿Ok? Pero ya en la unidad 2, 3 y 4 nos enfocamos específicamente a hacer el modelado de sistemas o la identificación de sistemas. Es decir, tengo un proceso físico, un sistema tecnológico, un sistema eléctrico, un sistema mecánico. Cualquiera de esos sistemas lo podemos representar mediante un modelo matemático. ¿Ok? Y ese modelo matemático lo podemos ver desde dos enfoques. Desde un enfoque en tiempo continuo y en tiempo discreto. Que la única diferencia entre ellos es tiempo continuo, pues es el modelo más preciso porque pues ahí estamos considerando el tiempo de manera continua y en ese eh, enfoque es donde toda la teoría está desarrollada. Sin embargo, cuando trabajamos en la vida real, pues implementar una simulación, por ejemplo, de un sistema discreto, pues es muy complicado, porque básicamente tendríamos que desarrollar electrónica analógica, por ejemplo. Pero es más sencillo
hacer una implementación con sistemas discretos. Entonces, por eso que estamos trabajando también con el enfoque de sistemas discretos, porque ahí es donde realmente están las aplicaciones. Ahí es donde la tecnología ha avanzado lo suficiente como para darnos la herramienta para hacer implementaciones. Entonces, por eso que hemos venido trabajando en ambos sentidos. Por un lado tenemos la teoría desarrollada y por otro lado tenemos la aplicación, que es con sistemas en tiempo discreto. Pero en estas tres unidades, la 2, 3 y 4, única y exclusivamente nos hemos enfocado al modelado, a obtener un modelo matemático con diferentes técnicas, desde proponer las variables o las condiciones físicas y que aplican para el sistema hasta obtener un modelo a partir de datos. Yo mido y consigo un conjunto de datos de variables de interés y a partir de esos datos obtengo mi modelo matemático. ¿Ok? Hasta ahorita no he hablado absolutamente nada de control. Entonces, en estas últimas unidades, en la unidad 5, en la unidad 5 y 6 básicamente, vamos a trabajar con sistemas de control. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí vamos a asumir que de alguna manera ya podemos acceder al modelo del sistema, ya sea desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista de mínimos cuadrados, pero ya tenemos un modelo. ¿Ok? Entonces a partir de ese modelo vamos a diseñar un control, porque finalmente el objetivo del controlador de la materia es controlar un sistema. ¿Ok? Pero para poder diseñar un controlador necesito conocer el sistema, necesito el modelo. Entonces, ahora ya vamos a empezar con el tema de control. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el control? Y bueno, vamos a ver varias fases en el sistema de control, varios esquemas, desde el más sencillo hasta algunos sistemas de control ya más elaborados. Y algo importante aquí es que en todo momento vamos a trabajar con sistemas de control de una entrada y una salida. Sistemas de control más avanzados pueden trabajar con sistemas multivariables, múltiples entradas y múltiples salidas, pero no es el alcance de este curso. ¿Ok? Entonces nos vamos a acotar únicamente a sistemas de una entrada y una salida. Obviamente, pues esta misma teoría se puede ampliar para sistemas multivariables, pero bueno, no es el objetivo en este momento. ¿Ok? Entonces, los sistemas de control automático pues se pueden controlar de forma diferente. El más sencillo es un sistema de control en lazo abierto. Es decir, tengo mi sistema, tengo una entrada y una salida y le diseño un controlador que me permita controlar alguna variable. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de sistemas de control, pues tengo que definir qué es lo que quiero controlar. Y una vez que está definido, pues tengo que buscar medios para controlarlo. El primer esfuerzo que puedo realizar para controlar un sistema, pues básicamente es un sistema de control en lazo abierto. ¿Qué consiste esto? Por ejemplo, si tengo mi planta, que es mi modelo, acuérdense, cuando hablo de planta, estoy hablando de un sistema que es un modelo. Este es un sistema, nada más. ¿Sí? ¿Qué podemos obtener de este sistema? Su función de transferencia. Hasta ahorita somos capaces ya, de sea lo que sea esta planta, obtener un FDS o un FDZ. A eso es a lo que nos hemos dedicado las últimas 3 unidades. O sea, al menos en este punto ya puedo obtener la función de transferencia del sistema. Y si estoy representando como un diagrama de bloques, es que es un sistema lineal.
¿Ok? Una función de transferencia. Entonces, ahora ya no me importa tanto cómo está construido el sistema, simplemente lo que me interesa es que tengo una entrada y una salida, y aquí tengo UDT, entonces tengo la entrada y tengo una salida. Entonces, ahora me interesa qué tengo que hacer o qué tengo que ponerle a la entrada. En este punto aquí, ¿qué tendría que ponerle para que esta salida se comporte de alguna manera que yo voy a definir? ¿Ok? Vamos a suponer que esta planta es un motor. Entonces, en un motor eléctrico, ¿qué le pongo qué tiene a la entrada? ¿Cuál es la variable de entrada en un motor eléctrico? Y ¿Voltaje? tenemos un voltaje, tenemos tensión. Si yo tengo forma de manipular esta tensión y además ya sé cómo se comporta, si yo muevo la tensión aquí ya sé cómo se comporta, cómo puedo calcular la salida en base a la dinámica del sistema. Y eso me lo dice la función de transferencia o el modelo. ¿Ok? Entonces, al menos ya sé cómo simularlo, ya sé cómo se comporta, sé cómo calcular la salida. Entonces, vamos a suponer que la especificación de control sea mantener una velocidad de 1000 RPM. Digan, bueno, yo lo que quiero es controlar mi motor y lo único que me interesa es que permanezca constante a 1000 RPM. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? ¿Alguien me podría dar una idea de qué es lo más sencillo que pudiera hacer para que esto se cumpla? Simplemente ver Pues ir aumentando el voltaje hasta obtenerlo, cuánto ¿no? volt. Exactamente. Fíjense. Fíjense. eh, yo aquí estoy asumiendo que conozco la función de transferencia de FDS. ¿Ok? Si conozco la función de transferencia de FDS, eso significa que conozco la relación que hay entre la entrada y la salida. Y vámonos al caso más sencillo. Vamos a suponer que aquí sea U. Entonces tenemos que Y entre U de S, la función de transferencia, es igual, vámonos al modelo más sencillo. Vamos a suponer que es un modelo de primer orden sin retardo, que tiene una ganancia y tiene un tiempo de respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación hay entre la entrada y la salida? Ahorita olvídense del controlador. Piensen nada más entre la entrada y la salida. Asumiendo que esta es la función de transferencia. Incluso vamos a darle valores. Vamos a suponer que este es igual a 2 entre 0.1S más 1. ¿Ok? Si yo conozco la función de transferencia así como está, ¿hay alguna forma de poder saber qué voltaje ponerle para obtener 1000 RPM? Respecto a la variable y de s, digo la variable y, ¿no?
Sí, o hay Perdón, un despejando la análisis. variable de U, la variable Sí, de entrada. sí, primero tengo que pasarme al tiempo porque el sistema está en el tiempo. ¿Ok? Y aquí lo que tengo es un sistema en Laplace. Pero también hicimos un análisis de qué pasa con funciones de transferencia, por ejemplo, de este tipo. ¿Qué representa el K y qué representa el T? Entonces, si lo voy a analizar acá, si este sistema, si este es el comportamiento de este sistema que tengo ya identificado, y este es U, y este es Y. Entonces yo sé que si a la entrada le pongo un escalón de ganancia 1, voy a tener a la salida un sistema así, con una ganancia de 2. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si yo le meto un volt, obtengo 2 RPMs. Si le meto 100 volts, obtengo 200 RPMs. Si le meto 500 volts, tengo 1000 RPMs. ¿Ok? Entonces ya sé cuál es la relación que hay entre U y Y, al menos en estado estacionario. Entonces, ¿qué tensión le pondría para obtener 1000 RPMs? 70 ¿Cuánto, perdón? 75. No. 500 Primero milivolts, no. tenemos que poner la función. Serían 500 volts. ¿Por qué 500 volts? La ganancia de 2. Exactamente, 500 por 2, 1000. Entonces yo le pongo Profe, 500. Sí, profe, sí, dime. pero no tenemos que primero tener la forma que ese no tenga. A ver, se entrecortó lo que dijiste, ¿puedes repetirlo porque no te escuché bien? Ah, que si no, claro, la forma estándar de la función primero. Sí, tiene la forma estándar, ¿no? Aquí tiene un 1. Allá es la. Ah, Eso, cuando aquí tiene un 1, lo que tenemos aquí arriba es la ganancia, que es hasta acá. Y lo que tenemos aquí es el tiempo de respuesta. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí ya sí, está identifiqué bien. la ganancia, ya identifiqué, sin tener que hacer ningún cálculo, nada más sabiendo qué significan los parámetros dentro de la función de transferencia. Ya tiene un significado en el tiempo. ¿Ok? Entonces aquí puedo deducir que si yo pongo 500 volts, ya tengo las 1000 RPMs que necesito, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo ahí? Ya realizó el control. Caso abierto. Ya estoy controlando. O sea, ese simple hecho, ya diseñé un controlador, así de sencillo. Y si ahora este análisis que hice lo meto dentro de un controlador, ¿qué tendría que poner dentro del controlador para que hiciera esta función que estoy eh, tratando de diseñar? ¿Qué tendría que ser mi controlador para lograr esto que acabo de deducir? Sin el controlador. Ahorita lo hice sin el controlador. Una ganancia nada más. ¿Una sola ganancia de cuánto? De De un 2. medio. Fíjense, quiero 1000 RPMs, entonces el operador le va a poner 1000 aquí. Este 1000 es la referencia y debe estar en las mismas unidades de mi salida. Entonces, el operador dice, yo quiero 1000 RPMs y escribe 1000 RPMs aquí. Entonces, esos 1000 RPMs lo multiplica por un medio y la salida de ese controlador son 500. Cuando le doy 500 a la planta, tengo como salida 1000. Ahora, si le pongo en lugar de 1000, le pongo 2000. 2000 entre 2, 1000. Cuando le pongo 1000 volts aquí, tengo 2000 RPMs.
¿Qué estoy haciendo ahí? Controlando. Así de sencillo puedo diseñar un controlador. Entonces es la forma más sencilla, más básica de diseñar un controlador. Enlazo abierto. Si ven ahí, no retroalimento nada, simplemente premultiplico por un controlador, que es en este caso una constante, y obtengo ya mi controlador. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Si se imaginaban que el control era tan sencillo. Eh, Había analizado uno. Obviamente, pues es un análisis muy sencillo para tener una idea más o menos clara de qué es de lo que se trata. Por un lado, mi sistema tiene entradas y es el único punto en donde yo puedo manipular el sistema. ¿Ok? Por otro lado, si conozco la función de transferencia, conozco la dinámica del sistema. O sea, ya podría simular, ya sé cómo se comporta, cuánto tiempo tarda en responder, etcétera. ¿Ok? Entonces, pero lo más importante es que lo único que yo puedo manipular es la entrada. Y lo que yo ponga en la entrada, el sistema se va a comportar de acuerdo a su dinámica y su dinámica la determina ¿quién? Su función de transferencia. Por eso es importante conocerla. ¿Ok? Entonces, pero ahora, ¿qué desventajas tiene este proceso, este sistema? O sea, ¿qué desventajas ustedes le ven a controlarlo de esta forma? y El principal pues es que no nosotros se asumimos sabe que va a si llegar. sí se está realizando. A ver, uno a la vez, porque A ver, otra vez, uno de que hablaron al mismo tiempo. Que no se sabe si en realidad está realizando lo que queremos, ¿no? Tenemos certeza de eso. Pues sí, mira, pues primero tendríamos que definir lo que es controlar, ¿verdad? Puede ser que controlar, el sistema de control, cuando yo lo defino, tengo que determinar algunas especificaciones, decir qué voy a controlar y cómo lo voy a controlar. ¿Ok? Entonces, si la intención sería nada más que en estado estacionario logre la velocidad, con este control así de sencillo lo puedo lograr, pero no siempre es así. Muchas veces te pueden decir, ok, quiero que logre las 1000 RPMs, pero que el tiempo que tarde en llegar ahí sea de, no sé, 10 milisegundos. Entonces este sistema ya no funciona. ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta es 100 milisegundos. Aquí está, miren. Es este punto 01. Entonces lo que tarda en llegar desde que cambio la referencia de 0 a 1000 va a ser de 100 milisegundos. Entonces en ese caso ya este controlador no funcionaría. Porque no lograría llegar a las 1000 RPMs en un tiempo menor. Que si lo pensamos bien, ningún controlador va a lograr eso. ¿Por qué? Porque el sistema de forma natural tiene un tiempo de respuesta y nunca, ningún controlador puede alterar las leyes físicas como para poder aumentar el tiempo de respuesta. ¿Ok? Lo que sí podríamos hacer es, y ver si es posible, es que el voltaje máximo que se pueda poner aquí se pueda duplicar sin dañar la planta. Entonces en ese caso sí podríamos aumentar la respuesta del sistema, pero ese caso pues sería forzar el sistema a través de su controlador, de su driver. Pero bueno, ese es un tema que vamos a platicar un poco más adelante, qué restricciones tenemos. Pero hablando de este controlador, un problema
es que no podemos modificar el tiempo de respuesta. Siempre es el mismo y está relacionado con la planta. Entonces algún otro tipo de controlador pudiera manipular el tiempo de respuesta del sistema en general, ya en su conjunto. Otro problema que es el más grave es qué sucede si en el motor, por ejemplo, qué sucedería si en el motor cambia la carga. Estoy moviendo, no sé, 10 kilos eh, de masa y de repente hay una modificación y ya no son 10, son 10.1 kilos. ¿Qué sucede en realidad cuando hay ese cambio en la flecha del motor? A ver, ¿alguien que tenga alguna idea? Que la velocidad baja si el voltaje no se regula a la nueva situación. Sí, sí. Si hay un mínimo cambio en la planta, que ese cambio puede ser el cambio de carga, puede ser incluso un cambio de una temperatura. O sea, si al inicio tenemos temperatura ambiente, después de una hora de operación podemos tener 50 grados en los valeros, por ejemplo, y eso hace que cambie la fricción, y el hecho que cambie la fricción y alguna variable interna del motor o externa, hace que cambien estos parámetros, T y K. ¿Y qué pasa si cambia acá, por mínimo que sea? SK lo utilizamos para calcular este 2. En realidad aquí que hicimos 1 entre K. El controlador que diseñamos fue 1 entre K y utilizamos este K para ponerlo aquí. Pero si durante la operación hay un cambio en este K, por pequeño que sea, entonces tendría que cambiar este K para que siga teniendo el mismo tipo de respuesta. Entonces, como no tengo esa retroalimentación, pues simplemente el sistema ya no controlaría. O controlaría, pero con un error. ¿Ok? Entonces, el problema de este tipo de controladores en lazo abierto es que, aunque puedo controlarlo, pues no es robusto. O sea, un pequeño cambio eh, modifica la dinámica del sistema y mi controlador ya no serviría. Tendría que recalcularlo. ¿Ok? Entonces, ese es el peor de los casos. Necesitamos esquemas de control que sean más robustos. Es decir, que aunque surja algún cambio pequeño en la planta, pues básicamente en el error no se entere, lo compensa automáticamente. ¿Okay? Este tipo de controladores no lo hace. Sin embargo, pues aquí vemos cuál sería el objetivo del controlador. Tengo que buscar qué poner a la entrada, cómo calcular la entrada para que mi salida se comporte de alguna manera especificada. De eso se trata el control. ¿Ok? Entonces, ¿y cuál creen ustedes que sea la definición de un controlador ideal? O sea, para ustedes, ¿qué sería tener un controlador ideal? Pues sería que ante cualquier entrada siempre tenga el control con error cero. Exactamente. El controlador ideal es, independientemente de lo que yo pongo aquí en la entrada, la referencia, lo que yo ponga en la referencia va a ser siempre igual a la salida. Dejo poner otra forma. El controlador ideal significa que R en todo el tiempo siempre va a ser igual a Y. ¿Ok? Este es un control ideal.
¿Ok? Ahora, y por otro lado, obtengo la función de transferencia del controlador junto con la planta, ¿cuál debería ser la función de transferencia para que se cumpla esto? Controlador ideal. ¿Cuál debería ser la función de transferencia? A ver, ¿alguien más que pueda dar alguna idea? ¿Cuál? Sería la inversa, digamos. No. Yo, bueno, obviamente si yo tengo la Ujú. función de transferencia de la planta y del controlador, puedo obtener una función equivalente, multiplicándolas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la función de transferencia, ¿cuál sería? Tomando como entrada R y como salida Y. Sería Y de S Sobre RDS. sobre R de S. ¿Ok? Esa es la función de transferencia del sistema completo ya con su controlador. Si se cumple esto, ¿cuál debería ser esa función de transferencia? Uno. Exactamente, uno. ¿Ok? Entonces, si yo logro tener calcular esta función de transferencia, pues ya terminé, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que entre lo multiplico por uno y es exactamente igual a la salida. Ese es el controlador ideal. Ahora, esto es causal, o sea, se puede realizar. ¿Existe en la práctica? Solo una computadora. Bueno, no. Pues, en teoría, sí existe, pero en la práctica no. Y les pongo un ejemplo bien sencillo. ¿Qué sucede? Bueno, para el ejemplo que había puesto que tenía la planta, o sea, esta F, vamos a ponerle aquí F de S, y aquí vamos a poner el controlador como RDS, de regulador. Si yo conozco FDS, vamos a poner lo mismo que pusimos, el, el modelo más sencillo, S más 1. ¿Quién tendría que ser RDS para que se cumpla este? Eh, el inverso de uno. El inverso de F, ¿no? Sí. RDS igual a TS más 1 sobre K. Ok, entonces, fíjense, estoy diseñando mi controlador en base a la función de transferencia. Y por eso es importante modelar, porque el modelo me da información para el controlador. Ya lo hice, cumplo esta condición y llego a mi controlador ideal. En la teoría se cumple, aquí se está cumpliendo y no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Y qué pasa en la práctica? Pues que Pues como siempre dice hay ella, factores externos que, Sí, bueno, que- hablando de que influyen robustez, haciendo en otro el tipo de sistema. análisis como robustez y demás, pues obviamente esto falla, ya lo vimos. Pero hay un problema adicional más complejo. Miren, piensen que R de T es el escalón unitario. Es este. Es el tiempo y la señal pues viene en cero y de repente le pongo 1000 RPM o algún valor. ¿Ok? Algún valor no
Ahorita no es importante el valor. Entonces lo pongo aquí. Si tengo mi controlador, en teoría, pues la salida va a ser idéntica, o sea, va a ser 1 a 1. La salida va a ser aquí, y así, y así. Sería Y. En teoría. Pero ahora, recuerden que el controlador es un algoritmo, es algo ajeno a la planta. ¿Ok? Entonces lo que pueda poner aquí lo puedo reproducir sin ningún problema. Pero ¿qué sucede con la planta? La planta como tal tiene un tiempo de respuesta, tiene una ganancia. Entonces, ¿qué va a suceder con el controlador? Aquí me va a poner un pulso muy grande. De hecho, el pulso que va a poner aquí, o que me debe de poner aquí, es un pulso que tiene energía infinita. Como tiene energía infinita, no se puede reproducir. Entonces en la práctica no se cumple. Es decir, para que yo cambie la velocidad de mi motor en un tiempo cero, de 0 a 1000 RPM, necesito aquí energía infinita para lograrlo. Es decir, ponerle un pulso de 1 millón de volts instantáneo para que el sistema en un instante de tiempo cero cambie de 0 a 1000 RPM. Eso no se puede hacer en la práctica. Entonces, tenemos controladores ideales, tenemos diseños de controladores ideales, funcionan en la teoría, pero en la práctica hay que tener cuidado. Aquí, en la entrada de la planta tenemos límites. Si este es un motor, seguramente este motor tiene límites de voltaje. Si es de 220 volts, no podemos pasar esos 220. Entonces puede ser que el controlador en algún momento me demande voltajes mayores. En realidad no se los puedo dar a la planta porque los dañaría. ¿Ok? Entonces aquí tengo límites. Tengo límites y esos límites ocasionan que nunca logre mi controlador ideal. Porque en teoría, pues sí, lo único que tengo que hacer es calcular algo que en conjunto me dé una función de transferencia igual a 1. Pero en la práctica, pues eso no es posible realizarlo. En la teoría sí, en la práctica no. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. En el momento de diseñar los controladores, tenemos que considerar que esta variable de aquí, esta U, o el actuador, tiene límites. Es decir, se satura, llega a un máximos y llega a mínimos. Entonces, en teoría, si yo pongo aquí una ganancia muy grande, bueno, eso sería en otro tipo de controladores. Yo puedo llegar a tener un controlador ideal, pero eso lo más seguro es que requiera de condiciones en el actuador o en la entrada de la planta que no son posibles reproducir en la práctica. ¿Ok? Si les queda claro esta idea. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, pues aquí ya empezamos a analizar lo que es el controlador y si observan bien que lo que hemos estado haciendo es tratar de diseñar un controlador o de determinar un controlador en base a lo que conocemos, que es la planta, la dinámica de la planta. Ok, entonces, pues es el controlador más sencillo y ya vimos aquí algunos de forma así rápida, sin entrar a detalles teóricos. Ya vimos cómo pudiéramos diseñar un controlador, qué ventajas y desventajas tiene hacerlo un lazo abierto, qué límites tendríamos. ¿Ok? Entonces, es el controlador más sencillo que podemos tener. Ahora, como tenemos el problema de que si hay una modificación aquí, se desvía mi salida, pues una opción es monitorear la salida, ¿no? Y calcular un error y ese error tratar de compensarlo.
Entonces lo que vamos a hacer es proponer esquemas con retroalimentación. ¿Ok? Sistemas de control en lazo cerrado con retroalimentación. Es decir, el controlador va a utilizar información en vivo o en tiempo real de cómo se está comportando la salida. Si hay una modificación, pues que esa misma señal se compense y se retroalimente. ¿Ok? Entonces, ya una vez viendo el sistema de retroalimentación, vamos a tratar de comparar esa salida con la referencia y ver si hay algún error. Aquí, ya haciendo esa comparación, básicamente tendríamos un, un sistema comparador en donde si vamos a derivar un error y si ese error es diferente de cero, significa que tengo que tomar una acción de control. ¿Ok? Ahora, al momento de retroalimentar, como la salida, retroalimento, complica mi sistema. La primera complicación que tengo es que ahora necesito un sensor. ¿Ok? En el esquema anterior no lo tenía. Entonces, siempre que retroalimente o que sense, hay que pensarlo porque el sensor es un costo. Entonces, tenemos que decirle al cliente, ¿sabes qué? Te puedo mejorar tu controlador, pero tienes que comprar un sensor. Y siempre que haya un costo económico, pues eso complica la situación. Pero bueno, los beneficios que vamos a tener poniendo un sensor pues pueden ser muy grandes. ¿Ok? Entonces ahora seguimos teniendo nuestra planta, que es esta. Podemos analizar ahora el elemento de control final, que sería el actuador. ¿Ok? Siempre en sistemas de control existe un actuador. En el caso del motor, ¿qué es ese actuador? ¿Qué podría ser ese actuador? Un driver. Exactamente, un driver. Cuando hablamos de un sistema de control, el sistema de control es hacia acá. Hablamos de sistemas que están en baja potencia, es decir, estamos hablando de un algoritmo en un controlador, en un microcontrolador, en donde tiene una salida analógica y esa salida analógica pues, está limitada a 0 a 10 volts o de más o menos 10 volts y no tiene capacidad de corriente. Pero por otro lado el motor pues puede ser de 220 volts y puede requerir de 10, 20 amperes. Entonces directamente el controlador no puede darle esa potencia. Entonces ahí hay un elemento de control intermedio que básicamente es un driver. Entonces el driver ¿qué hace? Le da capacidad de corriente y además puede amplificar. Si tengo aquí un sistema, un controlador que tiene un convertidor analógico digital y me da más o menos 10 volts y mi motor es de 220 volts, entonces necesito un amplificador que me multiplique por 22. Entonces 10 por 22 me da 220. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. Ya tengo un actuador y este actuador adicionalmente a la planta me está poniendo una K de 22. Este 22 se debe agregar a la planta porque ya está dentro del lazo de control y me afecta a mi controlador. Entonces esto se debe incluir dentro de la planta. Inclusive el sensor también se debe de considerar dentro de la planta. Pero ahí ya es cuestión de quien esté diseñando cómo lo toma. ¿Ok? Entonces fíjense ahora qué sucede con el controlador. El controlador ya no está en lazo abierto, ahora tomo la salida mediante un sensor, retroalimento y ahora la referencia la comparo con la salida y esa salida me va a generar un error. Entonces ahora el controlador ya no es directamente la referencia, ahora es una señal de error. Y entonces, a través de esta señal de error, debo de tener la capacidad de proponer un controlador
que me dé la señal de voltaje requerida para mantener cierta condición a la salida. Entonces, este tipo de esquemas que tienen una retroalimentación de la salida le llaman sistemas enlace cerrado. ¿Ok? Y ahora sí, cualquier controlador que podamos poner aquí ya no va a ser tan sensible a cambios en la planta. Si hay un pequeño cambio, la planta se va a ver reflejada en la salida y esa salida se va a ver reflejada en el error. Y como va a cambiar el error cuando hay un cambio acá, pues automáticamente lo va a compensar. Esa ventaja tendría este controlador. ¿Ok? Entonces, ¿y qué otra ventaja podríamos tener? Y vamos a analizarlo aquí. ¿Qué otra ventaja? El hecho de controlarlo de esta forma en enlace cerrado, con retroalimentación, ¿qué ventaja adicional podríamos tener con respecto al esquema anterior? ¿Podría ser lo más eficiente? Em, pues ahora tendríamos la posibilidad, bueno, la principal es que es más robusto porque retroalimenta, pero el simple hecho de controlarlo así me da una ventaja adicional, que de forma natural, incluso poniendo aquí el controlador igual a 1, el simple hecho de retroalimentarlo ya controla. O sea, si cualquier sistema que tengamos así, incluso quitan el controlador y pónganlo directo, pónganlo así, en el controlador, nada más retroalimentenlo. Y ese simple hecho de retroalimentar ya es un controlador de forma natural. Que aumenta la robustez, pero además controla por el simple hecho de retroalimentarlo. ¿Ok? ¿A qué creen que se deba eso? Fíjense, No, no sé, profe. vamos a poner un sistema así sencillo. Pues este es el sistema completo, pero vamos a poner un FDS. Así. Y simplemente vamos a retroalimentar su salida. Una retroalimentación negativa. O sea, al sistema no le estamos haciendo nada más que haciendo esta conexión. Tengo mi sistema, tengo mi referencia. Aquí es positivo. Tengo mi salida. Ahora piensen que FDS es la función más sencilla. ¿Está? ¿Ok? Entonces, lo que seguiría sería calcular IEDS entre RDS. A ver, pues la próxima clase, martes, vamos a trabajar con este esquema para que vean qué sucede con el simple hecho de retroalimentar.
Entonces, pues ya vamos a dejar la clase por hoy aquí, pero la próxima clase vamos a ver este simple hecho. Y este simple hecho vamos a ver que lo que hace es controlar, o sea, mejora el sistema de enlazo abierto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, ninguna, profe. Nomás la siguiente clase, pues sí, ver, es porque no le entiendo. Sí. Mira, lo que pueden hacer es encontrar esta función y compárenla con esta. Se calculan esta función, lazos. A ver, calculan esta función aquí y la calculan con el controlador ideal. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Si quieren adelantar un poco, que vayan calculando esta función de transferencia y vean qué pasa. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Ok? Bueno, Bien, entonces, profe. Ok, profe. pues si no tienen alguna pregunta o duda, pues vamos a dejar la clase aquí y pues continuamos el martes. ¿Ok? Profe, está bien. Bueno, pues entonces que tengan buen fin de semana.